Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Nosotros votaremos en favor de este punto de acuerdo al que se le ha otorgado el trámite de obvia y urgente resolución. Y es que, en efecto, sí la tiene, porque frente a los problemas de inseguridad y violencia que vive el país, frente a la crisis sistémica que el régimen vive, en donde está aunado la crisis de legitimidad de los gobernantes y de la clase política, la migración documentada e indocumentada ha crecido de manera exponencial. Me causa mucha tristeza cuando escucho que es una migración ilegal, la única que acude a los Estados Unidos por la falta de oportunidades y por la falta de empleo. No es así. Primero, es una migración indocumentada, no ilegal, pero ya no solo aquellos grupos de campesinos o de personas que habitan poblaciones urbanas las que acuden a la búsqueda de empleo en los Estados Unidos de Norteamérica. La expectativa de la reforma migratoria ha potencializado la migración nacional. En los estados vecinos fronterizos están llegando miles de ciudadanos mexicanos para quedarse a vivir temporalmente con su familia e incluso sus negocios los mantienen en México, pero muchos empresarios, deportistas, artistas, actores, viven en Estados Unidos, trabajan en México o tienen sus negocios en México, pero frente al problema de la violencia y la inseguridad, viven en los Estados Unidos. Hay colonias completas de vecinos nacionales viviendo temporalmente en ese país. Y en los últimos meses, en los últimos años, se ha incrementado el número de personas documentadas. Por eso me parece pertinente, sin embargo, me parece pertinente el punto de acuerdo planteado. Por eso nosotros votaremos en favor. Sin embargo, no está completo, diputado Zavala, porque la gran carga de la responsabilidad le corresponde a la política exterior mexicana, le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en efecto, a los consulados y a las embajadas de nuestro país en el vecino país del norte. Pero no es suficiente con este exhorto, porque los exhortos que el Congreso realiza semana con semana normalmente no son atendidos. En ocasiones son atendidos solamente por la prensa, pero no tienen ninguna consecuencia jurídica ni política. Es decir, no tienen lo que en materia jurídica llamamos vinculación, no son vinculatorios y no obligan a ninguna de las partes a cumplir o hacer caso del exhorto. Es más, yo le podría decir que más de la mitad de los exhortos no son atendidos, son ignorados por las autoridades a las que se les envíe. Por eso yo voy más allá. Yo le plantearía al diputado Zavala que incluso hiciéramos una comisión de la permanente para que con la secretaria o con el secretario de Relaciones Exteriores viésemos un documento más formal, de mayor peso jurídico, que obligara a que los consulados
las embajadas observaran este procedimiento que puede ser dentro del derecho consular y dentro del ámbito de facultades de la Cancillería, pero también con el secretario de Gobernación, para que el secretario de Gobernación, a través de los órganos que se encargan de la coordinación con los municipios, tuviesen fuerza para que expidieran estos documentos que serán necesarios para poder regularizar la calidad migratoria en los próximos meses. Miren, yo procedo de un estado que tristemente ha sido distinguido por expulsar a mexicanos al extranjero. Le puedo decir que la mitad de mis paisanos viven en los Estados Unidos, la mitad, y han logrado en dos recientes legalizaciones, ellos les dicen una expresión, termino presidente, una expresión muy local, han logrado documentarse, pero hay una cantidad impresionante de mexicanos radicados en el extranjero sin documentación. Por eso su planteamiento es correcto, pero creo que deberíamos elevarlo, porque no quedará más que en una llamada a misa. Se lo digo porque además los neopriistas, estos que gobiernan, malgobiernan, desprecian al Congreso, lo desprecian a usted y los desprecian a todos, no nos hacen caso. Entonces tenemos que someter la fuerza del Congreso a que podamos tener consecuencias jurídicas de vinculación. De lo contrario, no saldrá más que en prensa. Quizás sus paisanos de Puebla que están en Nueva York se lo agradezcan, pero le dirán, ¿y qué ganamos? Se solicita respetuosamente al orador que concluya. Me quiere preguntar allá el diputado Zavala, y yo acepto con mucho gusto para poder prolongar mi exposición. La presidencia no ha autorizado a la participación en este momento. Diputado Zavala, está solicitando el uso de la palabra. ¿Para qué efecto? Gracias. López Zavala, perdón. Gracias. Solamente para comentarle al diputado. Diputado López Zavala, la moción que está usted solicitando sería ¿para qué efecto? Para no... Sí, para hechos. Para hechos, correcto. Cuando terminen los oradores, podremos participar en rectificación de hechos. Gracias. No me quiere preguntar. Bueno, muchas gracias, presidente.